La atmósfera en el plató de televisión era palpablemente intensa desde que se encendieron las cámaras. Diosdado Cabello, conocido por su enérgico estilo de comunicación, se encontraba al frente, capturando la atención total con cada palabra emitida. Esa noche, sin embargo, había algo notoriamente distinto en su comportamiento. Una ira contenida y una mirada aguda que destilaba un profundo disgusto. Los rumores sobre tensiones internas dentro del régimen habían estado circulando por semanas y parecía que esa noche se confirmarían de forma sorpresiva y explosiva. Sin rodeos, Diosdado empezó a emitir comentarios ambiguos que rápidamente se tornaron explícitos y punzantes. Aquí algunos que se creen intocables piensan que pueden jugar a dos bandos sin ser notados. Están muy equivocados, porque lo que no toleraremos son a esos que, disfrazados de aliados, no buscan más que su propio beneficio, afirmó con un tono que escalaba en agresividad. Los espectadores percibían que se avecinaba una revelación importante. La tensión se palpaba en cada pausa dramática que anticipaba un ataque sin reservas. Entonces, sin contenerse más, Cabello lanzó una acusación directa contra Jorge Rodríguez, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa e incomodidad. A ver, pelucón de pacotilla, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué clase de lealtad es esa que solo busca tu propio interés? Sus palabras resonaron con fuerza en el estudio, y las cámaras se centraron en Rodríguez, que intentaba mantener una fachada de compostura, aunque su rostro revelaba claramente el impacto de la embestida verbal. El término pelucón de pacotilla impactó como un balde de agua fría, dejando a todos los presentes en el set sorprendidos por el nivel de confrontación. ¿Crees que porque hablas con elocuencia y sonríes al público todos te seguirán? No, aquí te conocemos bien, sabemos quién eres y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Pero no pienses que nos quedaremos callados, continuó Diosdado, con una firmeza que intimidaría a cualquier oyente. La tensión en el ambiente era palpable y Rodríguez comenzó a mostrar signos claros de incomodidad. Cabello, implacable, no se detuvo ahí. Cada palabra suya era una acusación venenosa, cargada de desprecio. Tú y tus aliados creen que pueden dividirnos, que pueden destruir todo lo que hemos logrado. Pero te voy a decir algo, Jorge. No eres más que un oportunista, un pelucón de pacotilla que juega a ser leal mientras trama a nuestras espaldas, escupió Cabello, sin importarle que la nación entera estuviera observando. Era una revelación brutal de las fracturas internas, una exposición pública de la desconfianza que comenzaba a consumir al régimen desde dentro. Jorge Rodríguez, claramente afectado, intentó hablar, pero Diosdado no le dio oportunidad, elevando la voz y continuando. Piensas que puedes ponerte por encima de los demás, pero te equivocas. Más te vale recordar quiénes somos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger este proyecto. Si piensas que vas a salir indemne después de todo lo que has hecho, estás muy equivocado. Cada palabra era como una sentencia, y Rodríguez comenzó a sudar bajo la intensa presión de esta confrontación pública. La audiencia estaba en shock. Nadie esperaba una confrontación tan directa entre dos figuras tan influyentes del régimen. Los rumores de tensiones y traiciones se materializaban ante sus ojos, y cada palabra de Diosdado parecía confirmar que la división en el poder era mucho más profunda y peligrosa de lo imaginado. Jorge Rodríguez, sentado en el set, intentaba proyectar una imagen de control y serenidad, pero los signos de tensión eran innegables. Cada vez que intentaba hablar, se notaba una cautela extrema, consciente de que cualquier comentario podría agravar su ya delicada situación. Sus manos revelaban un leve temblor, y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse ecuánime, la ansiedad se leía claramente en su expresión. Las complicadas redes de intrigas políticas y alianzas dudosas que había tejido a lo largo de los años parecían estar llegando a un punto crítico justo en ese instante, y era obvio que estaba perdiendo el dominio de la situación. Diosdado, por su parte, no mostraba signos de contener su descontento, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de un profundo resentimiento acumulado a lo largo de los años. Nosotros somos quienes hemos soportado la verdadera presión, enfrentado los desafíos más grandes, mientras tú, Jorge, te has limitado a cuidar de tu imagen y tu estatus. No te confundas, aquí nadie confía en ti. Sus declaraciones resonaban en la sala,
subrayando la percepción de Jorge como una amenaza interna que necesitaba ser controlada. La transmisión en vivo capturaba la atención de los espectadores, quienes veían con asombro la escalada de la confrontación. Para muchos, este era un claro indicativo de que las estructuras de poder estaban fracturándose desde dentro. Las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones sobre las posibles repercusiones de este choque abierto. En un esfuerzo por defenderse, Jorge finalmente agarró el micrófono y replicó: «Diosdado, te tengo respeto, pero no aceptaré que pongas en duda mi lealtad. Siempre he estado aquí, defendiendo los intereses del proyecto». Su intento de mantener la compostura era evidente, pero su voz traicionaba un nerviosismo que no podía ocultar. Era claro que sus palabras serían insuficientes para apaciguar la furia de Diosdado, y cualquier gesto de disculpa solo lo debilitaría más. Diosdado lo interrumpió bruscamente, su voz aumentando en volumen. «¡Lealtad! No me hables de lealtad, Jorge. La lealtad no se demuestra con palabras huecas ni alianzas ocultas. Si realmente fueras leal, no habrías actuado a nuestras espaldas, no habrías tratado de socavarme en cada oportunidad». Cada frase de Diosdado era un ataque directo, y estaba claro que estaba dispuesto a exponer más. Jorge intentaba justificarse, pero la atmósfera en el set era casi insoportable. Intentos de calmar la situación por parte de algunos asistentes fracasaban ante la ira incontenible de Diosdado, y el desprecio con que miraba a Jorge era tan palpable que se sentía casi físico. La situación se intensificaba con cada intercambio, desgastando aún más la imagen pública de Jorge, quien hasta ese momento había mantenido una fachada de estratega impecable dentro del régimen. La confrontación, transmitida en directo, era seguida por millones en todo el país, y la tensión no hacía más que crecer. La audiencia, acostumbrada a una imagen de unidad dentro del régimen, no podía creer lo que veía. Una explosión pública de resentimientos que revelaba la fragilidad de una estructura de poder que parecía sólida durante años. Ahora estaba claro que las luchas internas eran mucho más profundas y peligrosas de lo que se había pensado. Diosdado no se detenía, continuando con acusaciones incisivas. «Desde hace tiempo sabemos de tus maniobras, Jorge. Piensas que puedes manipular todo, pero te equivocas. No es tu pequeña obra de teatro. Aquí no eres más que un traidor que ha vendido a los suyos». La dureza de sus palabras marcaba un punto de no retorno, dejando en evidencia que la enemistad había llegado a un límite irreversible. La sala se había transformado en un campo de batalla verbal, donde cada palabra de Diosdado infligía un nuevo golpe a Jorge, quien se veía cada vez más acorralado sin escapatoria posible. La imagen de unidad del régimen se desmoronaba ante los ojos de todos, y el país entero era testigo de esta implosión en tiempo real, mientras la transmisión continuaba revelando una división profunda en el poder. En el estudio de televisión la tensión era palpable desde que Jorge Rodríguez tomó asiento, intentando proyectar seguridad pero claramente perturbado. Cada intento de respuesta estaba marcado por una cautela extrema, sabedor de que sus palabras podrían empeorar la situación. Sus manos revelaban un leve temblor, y a pesar de sus intentos por parecer tranquilo, la ansiedad era visible en su rostro. Los complejos años de maniobras políticas y alianzas poco claras finalmente parecían pasarle factura en ese instante, mostrando claramente que estaba perdiendo el dominio de la circunstancia. Diosdado, sin mostrar señales de contención, vertía cada declaración cargada de un resentimiento que había fermentado durante años. «Somos nosotros quienes hemos resistido los mayores desafíos, mientras tú te has centrado únicamente en preservar tu imagen y estatus. No te confundas, Jorge. Aquí ya nadie deposita su confianza en ti», expresó con firmeza, sus palabras resonando en el estudio y dejando claro que consideraba a Jorge una amenaza interna que necesitaba ser controlada. La transmisión en vivo capturaba la atención del público, que miraba asombrado la escalada de la confrontación. Para muchos, este enfrentamiento confirmaba las sospechas de un colapso inminente del régimen. La discusión generaba un torrente de comentarios en las redes sociales, con personas especulando sobre las profundas fracturas dentro del liderazgo. En un punto álgido de la discusión, Diosdado arremetió contra la familia de Jorge Rodríguez, agregando una capa de personalismo al ataque. «Y no empieces con tus familiares, Jorge. Todos sabemos que no eres el único en tu familia con dobles juegos. ¿Te crees el más astuto?».
Esta mención directa a su familia fue un golpe bajo que dejó a Jorge visiblemente conmocionado, incapaz de ocultar su humillación. Mientras tanto, en las altas esferas del régimen, los aliados de ambos bandos observaban el conflicto con cautela, conscientes de que tenían que elegir cuidadosamente sus alianzas, ya que la disputa entre Diosdado y Jorge podría fraccionar el régimen en facciones irreconciliables. Algunos comenzaban a distanciarse de ambos, temiendo que la situación se tornara completamente irreparable. Con cada minuto que pasaba, Diosdado dejaba claro que no permitiría que Jorge saliera indemne. «Esto no terminará aquí, Jorge. Si decides seguir por este camino, sabes que tengo formas de hacerte rendir cuentas». Sus amenazas veladas eran claras indicaciones de que estaba dispuesto a todo para mantener su posición. La audiencia seguía el intercambio con un shock palpable. Jorge Rodríguez, sabiendo que había sido públicamente deshonrado, intentó cerrar el debate de manera diplomática. «Diosdado, este no es ni el lugar ni el momento para estas discusiones. Podemos resolver esto en privado», sugirió, buscando una salida al confrontamiento. Sin embargo, Diosdado, con una sonrisa irónica, replicó rápidamente: «No, Jorge, esto no se resuelve en privado porque la traición nunca es un asunto privado». La intensidad de la situación hacía pensar que en cualquier momento los ánimos podrían estallar físicamente. Los periodistas y el equipo técnico del set permanecían inmóviles, observando en silencio, paralizados ante la magnitud de lo que estaban presenciando. Esta confrontación pública no era solo una disputa más. Representaba la revelación de una lucha de poder que se había estado gestando durante años. La hostilidad abierta entre ambos líderes dejaba en evidencia que la aparente estabilidad del régimen era solo una fachada y que las ambiciones personales y los desacuerdos estaban empezando a socavar su estructura desde adentro. Diosdado continuaba sin dar tregua, aclarando a Jorge que nadie estaba por encima del proyecto y que subestimar su influencia era un grave error. «No soy uno de tus títeres, Jorge. Conmigo no juegas», declaró con una severidad que subrayaba que esta era mucho más que una simple discusión. Era una declaración de guerra entre dos figuras que hasta ese momento habían compartido un objetivo común. La transmisión se convirtió en un evento viral, con el vídeo esparciéndose rápidamente por las redes sociales, donde ciudadanos compartían el enfrentamiento con incredulidad. Para muchos, este era el signo claro de que el régimen estaba en un punto de no retorno y la imagen de fortaleza y unidad que tanto habían promovido estaba irremediablemente destrozada, dejando al descubierto cómo el poder se desgarraba desde adentro. Tras el tenso enfrentamiento, Diosdado convocó de manera urgente una reunión privada con sus colaboradores más cercanos. Su objetivo era reafirmar su control, asegurándose de que todos los integrantes del círculo interno del régimen comprendieran quién realmente detentaba el poder. Durante la reunión, dejó claro que cualquier intento de subvertir su autoridad sería considerado una traición directa y que no toleraría más desafíos a su liderazgo. Este mensaje fue intimidante para muchos, provocando que algunos comenzaran a reevaluar su lealtad hacia Jorge. Por otro lado, Jorge Rodríguez, consciente del daño que el enfrentamiento había infligido a su imagen pública, trabajaba para consolidar su base de apoyo dentro del régimen. En reuniones discretas, alertó a sus aliados sobre las tácticas agresivas de Diosdado, describiéndolo como alguien dispuesto a aniquilar a cualquier oponente en su camino. El temor y la desconfianza se extendían rápidamente a través de todo el aparato gubernamental, mientras la batalla entre estos dos titanes dejaba cicatrices profundas en la estructura gubernamental. Grupos y facciones empezaron a emerger, cada uno midiendo cuidadosamente hasta qué punto podían expresar su apoyo sin correr el riesgo de ser descubiertos. La paranoia se instaló entre las filas del régimen, transformando lo que alguna vez fue una lealtad inquebrantable en un lujo que pocos podían permitirse. Mientras tanto, el líder del régimen, viendo la disputa descontrolada entre sus dos subordinados más poderosos, intentó mediar entre ellos en privado, sin éxito. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, dejando claro que la estabilidad del líder también estaba en peligro. El conflicto fue percibido por el público venezolano con una mezcla de asombro y esperanza. Durante años, habían vivido bajo la represión de un gobierno que proyectaba una imagen de unidad y control inquebrantables, pero nunca imaginaron que verían las luchas internas de poder manifestarse tan públicamente.
Para muchos ciudadanos, este era un signo de que el régimen podía estar cerca de un colapso interno. Las repercusiones de este choque no tardaron en captar la atención de la prensa internacional. Los medios de todo el mundo cubrían la confrontación, y analistas políticos evaluaban las implicaciones para la estabilidad del régimen. La presión internacional, que ya era significativa, aumentó aún más. En este contexto tumultuoso, las figuras de la oposición vieron una oportunidad de oro para fortalecer su causa. Algunos líderes opositores convocaron a manifestaciones y protestas, proclamando que el régimen había perdido toda legitimidad y que era el momento de que el pueblo se levantara. Argumentaban que la inestabilidad mostrada era una señal de que el régimen no podía mantenerse unido y que era el momento de presionar para un cambio democrático. La tensión dentro del régimen se intensificaba. Otros líderes y funcionarios comenzaron a posicionarse, temiendo que el conflicto entre Diosdado y Jorge pudiera escalar a un enfrentamiento abierto. Algunos optaron por el silencio, evitando hacer declaraciones que pudieran ser interpretadas como un respaldo a alguno de los bandos. Sin embargo, la neutralidad parecía imposible en un régimen que se tambaleaba al borde de la división. Mientras tanto, en las calles, la gente seguía el desarrollo de los eventos con una mezcla de esperanza y precaución. Algunos veían en el enfrentamiento una oportunidad para un cambio significativo, mientras que otros temían que la inestabilidad interna pudiera traducirse en una represión aún mayor. Diosdado, sin intención de suavizar su postura, continuaba enviando mensajes contundentes en sus discursos y declaraciones. Declaraba abiertamente que no toleraría traiciones y que quienes desafiaran su autoridad enfrentarían consecuencias severas. Su tono autoritario y las amenazas veladas aumentaban el temor entre sus colaboradores, consolidando un clima de incertidumbre que se apoderaba de aquellos que una vez se sintieron seguros bajo su liderazgo. Los aliados de Jorge, por su parte, también comenzaron a actuar en secreto, temerosos de las represalias de Diosdado. Sabían que enfrentarse a él no sería fácil, pero estaban convencidos de que Jorge era la mejor opción para liderar un cambio necesario dentro del régimen. Cada paso que daban era calculado, y el miedo de ser descubiertos crecía con cada reunión secreta. En respuesta, figuras de la oposición observaron atentamente, reconociendo en esta crisis una oportunidad única para fortalecer su lucha por la democracia. Algunos líderes opositores aprovecharon el momento para convocar a marchas y protestas, argumentando que el régimen había perdido toda legitimidad y que era el momento de que el pueblo venezolano tomara acción. La tensión dentro del régimen se intensificaba día a día. Otros líderes y funcionarios del gobierno comenzaron a tomar posiciones, temiendo que el conflicto entre Diosdado y Jorge pudiera escalar a un enfrentamiento abierto y potencialmente violento. Algunos optaron por el silencio, evitando hacer declaraciones que pudieran ser interpretadas como un apoyo a alguno de los bandos, mientras que otros buscaron alianzas en la sombra, tratando de asegurar su supervivencia política en un panorama cada vez más incierto. El régimen, una vez una fortaleza de poder aparentemente indomable, ahora se tambaleaba al borde de la división, y cada nuevo día traía consigo un capítulo impredecible en esta saga de intrigas y luchas de poder. La atmósfera dentro del régimen no solo se volvía más densa con cada día que pasaba, sino que parecía estar al borde de un colapso inevitable. Las tensiones, que habían permanecido durante años como un murmullo constante bajo la superficie, finalmente estallaron en un conflicto abierto y peligroso entre dos de las figuras más poderosas del régimen, Diosdado y Jorge. Este enfrentamiento no solo era una lucha por el control del poder, sino también un choque de egos, ideologías y ambiciones personales que habían sido cuidadosamente reprimidas durante mucho tiempo, pero que ahora emergían con una intensidad alarmante. La rivalidad entre ellos crecía sin tregua, alimentada por diferencias estratégicas y la constante presión de mantenerse en la cima de un régimen que empezaba a tambalearse. Ambos líderes, conscientes de lo que estaba en juego, habían comenzado a movilizar a sus respectivos seguidores, creando divisiones internas cada vez más marcadas. Las facciones comenzaban a formarse en torno a cada uno de ellos, y el régimen, que una vez se había presentado como un bloque monolítico e impenetrable, ahora mostraba grietas profundas que amenazaban con destruirlo desde adentro. El temor a un enfrentamiento directo y posiblemente violento entre estas dos fuerzas opuestas se extendió como un reguero de pólvora entre los altos mandos del gobierno.
En los pasillos del poder, las conversaciones se llevaban a cabo en voz baja, con miradas furtivas y un cuidado extremo. Nadie quería ser visto tomando partido de manera explícita, pues en un ambiente tan cargado de incertidumbre, cualquier muestra de apoyo a una de las partes podía resultar fatal si el equilibrio de poder cambiaba inesperadamente. Sin embargo, el silencio estratégico no era una opción viable para todos. Algunos funcionarios, en su afán por garantizar su supervivencia política, comenzaron a operar en la sombra, estableciendo alianzas clandestinas con quienes consideraban que tendrían más probabilidades de salir victoriosos. Estas negociaciones, muchas veces envueltas en un manto de desconfianza mutua, reflejaban la desesperación de un sistema que luchaba por mantenerse a flote. Cada movimiento era cuidadosamente calculado, cada palabra medida, pues en un ambiente tan volátil, un paso en falso podía tener consecuencias desastrosas. Al mismo tiempo, las tensiones no se limitaban a las altas esferas del poder. En los niveles más bajos de la estructura del régimen, los funcionarios y empleados también comenzaban a sentir los efectos de esta crisis interna. La paranoia se extendía como una enfermedad contagiosa, y el temor a las represalias por asociarse con el bando equivocado era palpable. Las reuniones y conversaciones informales, que antes se llevaban a cabo con relativa normalidad, ahora estaban cargadas de suspicacia, y el ambiente laboral se volvió insoportablemente opresivo. Mientras tanto, los rumores no dejaban de circular. Historias de posibles conspiraciones, traiciones inminentes y movimientos estratégicos secretos inundaban los pasillos y los círculos de poder. Algunos afirmaban que Jorge estaba buscando el apoyo de ciertos sectores militares, mientras que otros sostenían que Diosdado estaba negociando con líderes clave para consolidar su posición. Estas especulaciones, aunque imposibles de confirmar, contribuían a alimentar el clima de incertidumbre y tensión que se vivía dentro del régimen. Por otro lado, los esfuerzos de algunos líderes más moderados por mediar en el conflicto parecían ser en vano. A pesar de los intentos de apaciguar las tensiones, la rivalidad entre Diosdado y Jorge continuaba escalando, y los intentos de reconciliación solo lograban posponer lo que muchos consideraban inevitable: un enfrentamiento que redefiniría la estructura de poder del régimen y posiblemente su destino. En este contexto, la percepción de control y estabilidad que el régimen había proyectado durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse, no solo dentro del país, sino también en el ámbito internacional. Los observadores externos, que durante años habían visto al régimen como un bloque impenetrable, ahora comenzaban a notar los signos de debilidad y las luchas internas que amenazaban con fracturarlo por completo. Esta pérdida de credibilidad solo añadía más presión al ya delicado equilibrio interno, intensificando aún más las tensiones. La crisis alcanzó un punto tal que incluso aquellos que habían mantenido una lealtad inquebrantable al régimen comenzaron a cuestionarse su futuro. Para muchos, la pregunta ya no era si el régimen sobreviviría, sino cómo y bajo qué condiciones lo haría. Las facciones enfrentadas, los rumores de traición y las alianzas secretas se combinaban en un torbellino de incertidumbre que no dejaba espacio para la estabilidad ni para la confianza. El desenlace de este conflicto seguía siendo incierto. Lo único claro era que el régimen ya no podía seguir funcionando como lo había hecho hasta ahora. Las grietas que habían comenzado como pequeñas fisuras se habían convertido en fracturas profundas que amenazaban con romperlo por completo. La rivalidad entre Diosdado y Jorge no era solo un reflejo de sus ambiciones personales, sino también un síntoma de un sistema que, después de años de tensiones acumuladas, estaba al borde del colapso. Para los observadores, tanto dentro como fuera del régimen, el mensaje era claro. El cambio era inevitable, pero la forma en que se desarrollaría aún estaba por definirse. La estructura del régimen, que durante años se había presentado como una fortaleza sólida y resistente a cualquier intento de cambio o disidencia, comenzaba a dar muestras de desgaste. Lo que antes parecía un baluarte impenetrable, unificado por la lealtad inquebrantable de sus líderes y la disciplina de sus seguidores, ahora se tambaleaba bajo el peso de sus propias contradicciones y luchas internas. Las grietas que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo finalmente comenzaron a hacerse visibles, revelando un sistema que no era tan indomable como se había hecho creer al mundo. Cada nuevo día traía consigo una oleada de incertidumbre,
y lo que parecía seguro al amanecer podía volverse completamente caótico al anochecer. Los líderes del régimen, acostumbrados a manejar el poder con mano de hierro y a resolver sus diferencias tras puertas cerradas, se encontraban ahora atrapados en un juego político mucho más peligroso y público. Las alianzas que alguna vez habían sido inquebrantables empezaron a desmoronarse y la confianza, que había sido la piedra angular de su dominio, se erosionaba rápidamente. Las tensiones latentes, alimentadas durante años por ambiciones personales, diferencias ideológicas y un profundo deseo de control, se transformaron en enfrentamientos abiertos que no podían ser ignorados. Dentro de los círculos internos del poder, la situación era un hervidero de intrigas y conspiraciones. Las reuniones secretas, los pactos bajo la mesa y los movimientos calculados se volvieron una constante, mientras cada facción trataba de asegurar su posición en un entorno cada vez más volátil. Los líderes, que alguna vez habían trabajado juntos con el objetivo común de consolidar el poder, ahora se veían como rivales, cada uno intentando ganar ventaja sobre el otro. Los rumores de traición se extendían como un incendio forestal y cada acción, por insignificante que pareciera, era analizada en busca de intenciones ocultas. El impacto de estas luchas internas no se limitaba a la cúpula del régimen. En los niveles más bajos de la jerarquía, la incertidumbre y la paranoia se filtraban en cada rincón. Funcionarios de rango medio, soldados y empleados gubernamentales sentían la presión de un sistema que parecía estar desmoronándose desde adentro. Las órdenes, que antes se ejecutaban sin cuestionamientos, ahora eran recibidas con escepticismo, mientras todos intentaban descifrar a qué bando debían lealtad para asegurar su propia supervivencia. En este ambiente, el miedo era el principal motor de las decisiones, y la lealtad incondicional había sido reemplazada por un pragmatismo frío y calculador. A medida que las divisiones se profundizaban, el régimen comenzó a perder la apariencia de control que había mantenido durante tanto tiempo. Las disputas internas no solo afectaban su capacidad para gobernar de manera efectiva, sino que también debilitaban la imagen de estabilidad y fortaleza que habían proyectado tanto a nivel nacional como internacional. La población, que durante años había sido testigo de un régimen que parecía inquebrantable, comenzó a percibir que algo fundamental estaba cambiando. Este cambio, aunque lento y difícil de interpretar, sembró una mezcla de esperanza y desconfianza entre los ciudadanos. Algunos lo vieron como una oportunidad para el cambio, mientras que otros temieron que las luchas internas pudieran llevar a una mayor inestabilidad y caos. La comunidad internacional también observaba con atención. Los analistas políticos, los líderes extranjeros y los medios de comunicación intentaban descifrar el significado de estos eventos y predecir sus consecuencias. ¿Era este el principio del fin para el régimen o simplemente una fase turbulenta que eventualmente sería superada? Las respuestas no eran claras, pero lo que estaba fuera de duda era que las fracturas internas estaban dejando al descubierto un sistema mucho más vulnerable de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cada día que pasaba, las tensiones se intensificaban y las posibilidades de reconciliación parecían desvanecerse. Las facciones enfrentadas estaban demasiado comprometidas con sus propias ambiciones como para buscar una solución conjunta, y el temor a perder el poder impulsaba decisiones cada vez más arriesgadas. Este juego político de alto riesgo no solo ponía en peligro la estabilidad del régimen, sino que también amenazaba con sumir al país en un periodo de incertidumbre y conflicto. En medio de este caos, los ciudadanos observaban con una mezcla de fascinación y preocupación. Las grietas en la estructura del régimen eran evidentes, pero el desenlace seguía siendo incierto. Para algunos, estas divisiones internas representaban una oportunidad para el cambio, una señal de que el sistema que los había oprimido durante tanto tiempo finalmente estaba colapsando. Para otros, sin embargo, estas mismas divisiones eran motivo de alarma, ya que el colapso del régimen podría traer consigo un vacío de poder y una ola de conflictos impredecibles. Lo que estaba claro era que el régimen ya no podía mantener la fachada de unidad y control que había caracterizado su gobierno durante tanto tiempo. Las luchas internas, las conspiraciones y las ambiciones desmedidas estaban destruyendo desde adentro una estructura que, aunque aparentemente robusta, se sostenía sobre bases mucho más frágiles de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cada nuevo día marcaba un paso más hacia un desenlace que cambiaría para siempre el curso de la historia política del país,
dejando a todos los involucrados, tanto dentro como fuera del régimen, enfrentando un futuro lleno de incertidumbre. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.